pero no somos escudos humanos. Nuestra función aquí no es de interponer nuestro cuerpo para evitar que le peguen un tiro a que acompañamos. Nuestra función aquí es tratar de evitar que el que da la orden de disparar la dé. Entonces nunca vamos a interponernos en un tiroteo, porque lo que pretendemos es que no se dé ese tiroteo nunca. A year ago, I traveled to this strange city on the banks of the Magdalena River, some 400 kilometers north of Bogotá. Barranca Bermeja is important to Colombia because it is the country's oil capital. Though less glamorous than emeralds or coffee, which are Colombia's national symbols, petroleum is the country's #1 export. The doomsayers in the capital Bogotá said that if I wasn't kidnapped by the ELN, the National Liberation Army, a guerrilla group which dominates in this area, then it would be the self-defense groups, better known as the paramilitaries. Pero es también una ciudad con mucha violencia. Posiblemente Medellín está como disputando el primer lugar, pero es una ciudad muy violenta. Es una ciudad de unos 300,000 habitantes y hay unos 2 asesinatos diarios ahora como promedio. Y son asesinatos políticos, hay muy poca delincuencia, es violencia política, por la lucha del control sobre la ciudad, ¿no?, entre los grupos de autodefensa y los grupos guerrilleros. Last year, there were 570 registered homicides in Barranca Bermeja, nearly 200 for every 100,000 inhabitants. To place that figure in perspective, the rate for Latin America as a whole is 35, and for Colombia, first in the world, it's 75, far below the nearly 200 of Barranca Bermeja. I went to Barranca Bermeja, also known simply as Barranca, because I wanted to see for myself this city's conditions of life, its tradition of civic struggle, and, most importantly, interview the survivors of the left-wing movement Patriotic Union. Luego tuve que salir a Bogotá y llegué a ser vicepresidente nacional de la Unión Patriótica, segundo vicepresidente cuando Bernardo Jaramillo Llosa fue presidente y Diego Montaña Cuellar primer vicepresidente. Yo reemplacé en la Unión Patriótica a Carlos Efrén Agudelo, del movimiento ADO que había integrado la Junta Nacional. Y precisamente por estar en eso, pues fuimos condenados a muerte todos los miembros de la dirección, y yo salí del país en 1988. Bernardo Jaramillo salió hacia Alemania y yo viví en Austria 5 años como refugiado político. The region known as Magdalena Medio, whose unofficial capital is Barranca Bermeja, is one of those that has suffered most in Colombia's dirty war. Between 1987 and 1994, this strange war took the lives of nearly 2,000 people. Este proceso luego da el salto a lo que se conoce ya sobre el 87 como Red 007 de la Armada Nacional, que ya entra en un proyecto de frente a asesinar cuadros del Partido Comunista, la Unión Patriótica, el FAN y de todos los sectores sociales y populares de Barranca Bermeja. El primer gran asesinato de esta red oficialmente lo hace precisamente el 30 de agosto de 1996 con el asesinato de Leonardo Posada. 86, perdón, lo asesina un comando de la Armada directamente. Luego ya empieza el asesinato de esta red que cobra más o menos 130, 150 víctimas judicializadas, más el resto de víctimas que nunca se judicializó, entre ellos 6 integrantes de este Comité de Derechos Humanos Credos, que tenían pues también relación de militancia con la Unión Patriótica.
I was told that here, in Barranca Bermeja, survivors of the Patriotic Union would be willing, despite their deep pain, to talk to me about their experience. I was to meet Henry here, somewhere in this park. Henry is a member of the board of Credos, a local non-governmental organization, or NGO, that speaks out against human rights abuses. And just like the rest of the board, he is in the crosshairs of the paramilitaries. Over the phone, he would not agree on a particular time and place to meet. Henry came with a bodyguard, a young Spanish man who is a member of the Peace Brigades International, an NGO that also protects the Credos office in the city center. Perhaps it was the heat, or the relentless fans hanging from every ceiling in the city, but I began to feel as if I were in a story by the Colombian writer Gabriel García Márquez. There I was, in one of the most violent cities in the world, with a group of people threatened with death, protected by bodyguards whose only arms were their t-shirts, with the big logo with the letters PBI on the back. Oddly enough, the logo was similar to a bullseye on a shooting range. And here I am again, a year later, bearing the humid heat of this strange city, in order to find out what is behind this crosshairs, with that avant-garde look to it. Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional no gubernamental que se constituye en el año 1981 en Canadá y empezamos a trabajar en Centroamérica. Siempre se trabaja en sitios donde hay conflicto y a petición de las organizaciones de defensa de derechos humanos locales. Y se empezó a trabajar en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador. También se ha estado trabajando en Haití y actualmente se tienen proyectos acá en Colombia, en México desde enero de este año y en Timor. Peace Brigades International came to Colombia in 1994, opening its first office here in Bogotá. Then came offices in Barranca Bermeja, Urabá, and in 1999 in Medellín. The brigade's philosophy is simple: non-violence, non-interference, and strict respect for the laws and customs of the countries in which they work. Me atraía mucho la política de la no injerencia, de no tener esa actitud de ser un extranjero o extranjera aterrizando en ese país y diciendo qué es la solución, de qué vamos a hacer, cómo vamos a arreglar esta cosa. Y para mí eso es de tener una política así de no injerencia refleja la realidad, en el sentido de que los que han vivido aquí todas sus vidas son los que tienen el conocimiento y las herramientas para solucionar el conflicto, ¿no? The team of 9 brigade volunteers in Barranca Bermeja live and work in this house. Sabes que hay la canción típica, sobre todo los gringos. De esto seguramente que es una información de los gringos, ¿sabes? Que cada año es la canción más puesta en los velatorios de gringos. No sé, a lo mejor tú quieres, no sé. De la coyuntura. They come from many countries: Spain, Sweden, Australia, Norway, or Canada. And they are of many professions. They're journalists, teachers, philosophers, or agricultural engineers. It must not be easy for such a diverse group to get along well. Y todo el mundo come cosas diferentes según su cultura. Y bueno, esas son una de las cosas más tontas, ¿no? Pero, no sé, es que vives con 6, 7, 8, 10 personas y son como tus hermanos y hermanas casi. Y reconoces su ropa interior y todas sus costumbres más horribles y todo eso.
Pero bien, es una parte de la riqueza de la experiencia. La cultura está por lo que es la cultura. They recognize that living together has not been problem-free, but they say the experience has ultimately been positive. A Emma, especialmente para Emma. Adquieres una capacidad de convivencia que de otra forma sería muy difícil, porque vivimos todos en una casa, todo el mundo compartimos todo y trabajamos también dentro de esta casa, porque es nuestra propia oficina. Entonces eso a veces resulta complicado de llevar, pero lo llevamos y salimos adelante. Sí, hay más rollo dentro del equipo, afecta a todo, claro. Y si hay buen rollo, también eso afecta a todo. Y sí, es que cuando la cosa se pone fea, y se pone fea muy a menudo, ¿no? Y es en esos momentos que valoras más tus compañeros y compañeras. Porque, por un lado, son la gente que entiende mejor lo que está pasando contigo. Entonces él me va a entender mucho mejor que un amigo en Australia ahora. Aunque hace 3 meses no lo conocí. Denise speaks quite fluent Spanish with a slight English accent. To join the PBI project in Colombia, one must speak good Spanish and be at least 25 years of age. Those chosen go through a training program that covers the history and politics of the country, how its institutions work, the concept of international deterrence, the psychosocial elements of what they call accompanying, handling stress and fear, and group living. This is the central office of the OFP, the Popular Women's Organization, one of the 2 NGOs PBI accompanies in Barranca Bermeja. En Barranca actualmente estamos acompañando a 2 ONGs, ellos nos hacen peticiones de acompañamiento y nosotros distribuimos el trabajo entre, pues actualmente somos 9 voluntarios y se distribuye con un horario, pues haciendo presencia física en las oficinas, acompañándolos a las gestiones que ellos realizan, tanto administrativas como ante la autoridad judicial, como las visitas a los barrios, en todo el trabajo que ellos hacen en su labor de defensa de derechos humanos. Y nosotros siempre les acompañamos, pero no nos implicamos en su trabajo ni intervenimos en ninguna de sus facetas. Ellos son los que deciden cómo hacerlo. Y los colombianos son los únicos que pueden ver cómo salir de este conflicto. At the Central House, as the women in the OFP call this office, in addition to comprehensive training and skills building, they have legal counseling for families and basic medical, dental, and psychological care. Hacemos un trabajo específico con mujeres del sector popular, donde con programas de capacitación y formación integral, con diferentes programas de derechos humanos y todo, buscamos que la mujer se reconozca en su dignidad y como sujeto de derecho. Este trabajo lo venimos realizando ya hace 29 años, en el cual nos hemos ido consolidando como una organización fuerte, una organización con reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, y que viene respondiendo a unas necesidades concretas de las comunidades en los sectores, que en medio de la situación que en Barranca Bermeja se agrava cada vez más. En Barranca Bermeja el derecho a la vida ya no se respeta, es cada día más las muertes y los desplazamientos que se dan por toda la arremetida de los paramilitares en Barranca. The PBI guards the central office 24 hours a day. The front door is always locked tight and monitored by closed-circuit TV. So many security measures are surprising for an office that provides free healthcare and legal assistance to the city's most underprivileged families. But it is nonetheless true that the board of the OFP is now keenly aware of the looming death threat. For the last several days,
They have been sleeping all together here on the top floor of their central office, protected by Peace Brigades International. Que son nuestros acompañantes diarios de día y noche. Nos acompañan en los barrios, nos acompañan en los sectores, nos acompañan a los municipios y que para nosotros se ha convertido en algo muy fundamental porque nos ha permitido continuar con el trabajo, o sea, la presencia internacional, el apoyo internacional que ellos con su presencia nos dan, nos permiten seguir caminando por estos sectores y estos barrios que donde cada día ser población civil es más un delito y es convertirse en un objetivo militar. The reason for the death sentence hanging over their heads cannot be the free services that the women of the OFP give the city, nor the aid and assistance they offer people displaced by the violence. Porque a nosotras nos ha tocado alojar gente que en un momento dado son amenazadas y no tienen para dónde coger, no tienen 5 centavos, no tienen, o sea, la situación los coge manos abajo y ellos nunca han pensado abandonar a Barranca, ¿sí? Y cuando ellos llegan de repente y cogen a la persona desubicada totalmente, ¿sí? Y le dan 2 o 3 horas para que se vaya. Entonces la gente ha acudido a nosotras. Nosotras hemos tenido que sacar a esta gente en presencia de ellos, de los paramilitares, con brigadas, con acompañamiento también de la personería. Hemos tenido que irlas a sacar y tener que pasar por el medio de ellos, ¿sí? Y tener que ellos, en vez de detenernos, darnos espacio para que sigamos. The reason, the real cause for the threats against people in NGOs, accompanied by the brigades, is the same one that underlies the conflict, or war, or however one wishes to call what is happening in Colombia, splitting the country in two. Horacio Serpa, the Liberal Party's candidate for the presidency of Colombia, gives us his view of the causes. El conflicto armado interno en Colombia tiene diferentes causas, distintos orígenes, desde luego. Es un conflicto eminentemente político, pero tiene que ver con la forma como aquí en Colombia hemos interpretado, o mejor malinterpretado, la democracia. Está relacionado también con la pobreza. Somos un país con una pobreza atávica, secular, en donde las diferencias económicas y sociales han sido protuberantes. Ha habido discriminación, hay concentración de la riqueza, el ingreso ha sido mal distribuido. El conflicto tiene que ver también con la administración de justicia, con la impunidad, en fin, una multiplicidad de circunstancias y de factores que alimentaron el alzamiento en armas, que permitieron que creciera y que nos ha colocado en la situación que en este momento estamos viviendo. Hola Paquito, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotras cómo estáis ahora? Bien, gracias a Dios, estamos bien, pero aquí siguiendo luchando por la vida. Today I'm going to be Paco's shadow. We've spent the morning here in the Women's Center of the southeastern area, and in the afternoon we'll visit displaced families being helped by the OFP, and tonight we'll accompany some women on the executive board as they visit the churches of Barranca Bermeja. By the time we reach the southeast, they've already begun to serve lunch. In every women's center, a good lunch is served at very economical prices. 1,200 pesos, which is a bit less than 7 cents. Patricia is the coordinator here, and she tells us how the paramilitaries tried to occupy the house. Porque ellos habían mochado la línea, pero había casas, unas casas así escondidas que tenían línea. Llamaron a la OFP y comunicaron que habían estado los paramilitares aquí buscando las llaves. Y en la OFP se vino una compañera, se vinieron los compañeros, se vino Brigada de Paz que nos ha acompañado todo este tiempo.
Y estuvimos aquí en la casa, se estuvo aquí. Desde que se produjo esa amenaza, la Organización Femenina Popular nos solicitó que intensificáramos el acompañamiento en todas las casas de la mujer que ellas tienen en Barranca y más especialmente en la del suroriente, que es donde se había producido la amenaza. Desde entonces hicimos turnos de 24 horas con presencia permanente en la Casa de la Mujer para estar aquí, porque bueno, las amenazas se fueron sucediendo casi diariamente contra algunas de las integrantes de la OFP y contra la propia Casa de la Mujer, diciendo que en cualquier momento iban a entrar y se la iban a tomar por la fuerza. But the paramilitaries did not enter. They tried to once more, but they failed. ¿Cómo así, compañero? Las modelos de la FARC. ¿No viste la modelo esa que colgó castaña en un afiche de Casanare y camuflado manga larga y toda? Between 1992 and 1994, 7 members of the executive board of Kratos were killed. Since the PBI started working in Barranca Bermeja, no one in the NGOs they accompany has been killed. What is it about that bullseye that makes armed groups respected? La efectividad de nuestra labor, sobre todo, se fundamenta en el trabajo político que realizamos tanto en Europa como en Norteamérica y acá en el propio país donde trabajamos, en Colombia. Tenemos una red de apoyo integrada por aproximadamente una veintena de países europeos y de Norteamérica, y está constituida por instituciones, universidades, ONGs locales, partidos políticos, que son a los que nosotros mantenemos informados de la situación, cómo va evolucionando en el respeto a los derechos humanos y a las ONGs que acompañamos acá, y cuando se da algún tipo de crisis o amenazas les pedimos que reaccionen mandando cartas, pidiendo a los gobiernos respectivos que exijan que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los países donde trabajamos. One good example of the results of international deterrence is what happened this year to Lars, the Swedish volunteer. Right here in the women's house in the southeast. Entonces, más o menos a las 5 para las 8 entraron 2 jóvenes, como 18 años, muy decididos así, y fueron directamente por mí diciendo papeles. Y yo contesté que yo no presento mis papeles a ustedes, solo a miembros de las autoridades, ¿no? Entonces hicieron un gesto hacia la cintura, tenían camisetas por fuera de los pantalones y tenían pistolas o revólveres ahí. Se podía ver como la silueta de las armas, ¿no? Pues entonces yo pensé que bueno, hasta ahí, y entregué mi pasaporte, que era el documento que tenía en este momento. Todo había pasado en 20 segundos, ¿no? Y al dar la vuelta para salir me apuntan y diciendo que a partir de ahora usted es objetivo militar de las autodefensas. After the incident, as Lars calls it, Peace Brigades International activated its entire support network, so effectively that... Porque el día siguiente, en el periódico local Vanguardia Liberal, un representante de las autodefensas decían que ningún mando de nosotros ha dado orden de esa acción, que fue como retractarse de lo que había pasado, ¿no? What happened to Lars was the first direct threat against the brigades in Colombia, and they came out of it with much greater strength. The response of the press and the support of European embassies was crucial, not only for the brigades, but also for the NGOs they accompany,
Credos, and the OFP. No solo es un acompañamiento que trata de garantizar su seguridad física, sino también sirve de refuerzo moral a esta gente que muchas veces pues piensan que su trabajo es efectivo, pero que no tienen un respaldo internacional y que están solos ante la magnitud de las amenazas que reciben. Con nuestra presencia, ellos mismos nos lo comentan, se sienten reforzados moralmente y con ganas de seguir adelante. Su trabajo es tan estigmatizado que el hecho de tener un respaldo internacional sirve para fortalecerles. Es que el acompañamiento también refuerza su legitimidad. Y todas estas organizaciones son organizaciones legales, legítimas y realizan un trabajo súper importante. Pero por amenaza, por la situación en que viven, a veces es casi imposible. Si uno no puede salir de su casa con tranquilidad, imagínate las dificultades que conlleva eso en cuanto a su trabajo. Es que... Yo creo que una de las dificultades evidentes para el proceso de paz es el accionar de los grupos paramilitares y la a veces complicidad de sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas con ellos, y ahora la más creciente participación de miembros de la sociedad. Lo que ocurre es que aquí se ha hecho un debate equivocado, porque se le ha hecho creer a la gente que la única solución para la guerrilla y para los desafueros de la guerrilla es tolerar a estos grupos al margen de la ley. La posición de la Fiscalía ha sido la defensa del Estado de Derecho. No se combate un delito con otro delito, y de pronto con un delito peor, como es este de participar, de propiciar los grupos paramilitares responsables en buena parte de la mayoría de las masacres cometidas en el país y responsable también en un alto porcentaje de los desplazados en el país. All one need do is go for a walk to see it. It's easy to come across armed military patrols, armored vehicles, or trucks full of soldiers. That is why it's simply incomprehensible for a city as militarized as this one is to have the highest percentage of homicides in all Colombia. Or for there to be so many vigilante acts, or for the population to support the paramilitaries. En los primeros días de febrero tuvimos la presencia de los paramilitares y con algunas amenazas a algunas familias y haciendo presencia frecuentemente con el apoyo de los señores militares que habían acantonados en el sector. Uno había puesto esa relación muy directa con ellos, militares y paramilitares, continuamente, a diario, entonces pues uno no daba más que pensar. Lo único que estaban haciendo era darle oportunidad a los paramilitares para que penetraran el sector. En ese día fue que llegó la señora de la OPP por ahí, doña Matilde. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Nos decían ellos, pues nosotros piensan quedarse, no piensan salirse, pues nosotros no nos hemos ido porque no hemos tenido cómo salir, porque no hay una posibilidad de transporte, no hay recursos, ya estábamos prácticamente mancruzados y preocupados. Entonces ellas nos dijeron, no, pues si es por eso, nosotros vamos a brindarles el apoyo que necesitan. Aquí nuevamente teníamos la casita en el barrio Pablo Acuña, con mucho esfuerzo que nos tocó a todas las familias que habíamos allá, porque con esfuerzo propio se construyó eso.
con algunos aportes del gobierno, pero que la mano de obra fue puesta por la misma comunidad y que a base de esfuerzos nosotros ya teníamos ese barrio muy bien preparado y adelantado. Ya teníamos escuelas, comedores, jardines infantiles y servicios públicos como alcantarillado, agua, luz. Y pues es a base de esfuerzo y unión de la comunidad que se vino gestionando toda esa cantidad de beneficios. For some representatives of the state, the social movements are a byword for communism and guerrillas, so they have been quick to launch a dirty war to wipe out any sign of popular struggle. Barranca Bermeja y el Magdalena Medio es una región que tiene historia. Ha construido una historia sobre la base de la resistencia civil a las tropelías del Estado colombiano. Con las muertes de la gente de la Unión Patriótica, la ciudad y la región respondió. Siempre una actitud enérgica, una actitud seria, una actitud de denuncia permanente frente a los hechos. Nunca se dejó amilanar los crímenes de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, cuando lo de la red de la Armada, nadie en el país daba un peso porque la ciudad lograra soportar y pararse de esa andanada oscurantista de la ultraderecha unida para tomar a Barranca Bermeja y derrotar cualquier vestigio de democracia. Bueno, el conflicto colombiano es un conflicto muy antiguo, ¿no? ¿Cómo describiría el conflicto? Pues súper complicado, que no sé cómo describir el conflicto. Complicado pero no confuso. Complicado pero no confuso, eso es la respuesta fácil. La situación aquí está bien complicada, ¿no? Y muchas veces la gente de afuera, de Europa, de Norteamérica, solo piensan en el problema con la cocaína, con los narcotraficantes. Lo que estamos buscando es precisamente reconocer que esa guerra existe no porque existen gente diabólica, sino porque hay condiciones políticas y sociales que la van a alimentar, no solamente ahora, sino dentro de 10 años si no se eliminan las causas que provocan eso. No, es la vaina. Además también es duro, estar aquí es duro, porque aquí ves la guerra, en Bogotá no ves la guerra, aquí la ves. Is it a war or a conflict in Colombia? Even here there's no agreement. Perhaps our perception of events in Colombia is determined by the perspective from the capital, Bogotá. In the capital, the pressure of the war, or conflict, isn't felt as acutely as it is in Barranca Bermeja, or in other flashpoints throughout the country. We do understand clearly that what is happening in Colombia is not in any way conventional. If we look back into history, which, by the way, is something that Colombians rarely do, we'll see there has hardly been a decade free of war or conflict of some sort. In the 19th century, after independence from Spain in 1819, Colombia found the time to engage in no less than 8 national civil wars, 14 local civil wars, in addition to other minor conflicts. And the 20th century wasn't much better. At the beginning of the 1980s, the recently elected President Belisario Betancur started an era known as the Democratic Opening, creating an environment that was more conducive to the search for peace. Ha sido una conversación muy a fondo con la Unión Patriótica sobre todo el proceso de paz en América Latina y en Colombia. In this new setting, John Agudelo Rios, the president of the government's Peace Commission, managed to get the FARC, Colombia's largest guerrilla group, to sign the historic Uribe agreements. Hecha la paz, ¿qué quedaba? Si se veía tan claro el camino hacia la paz,
quedaba simplemente la incorporación de ellos a la vida democrática del país, pero no era que pretendiera el gobierno de ese entonces que entraran nuevamente al orden jurídico y nada más, no. Nosotros también queríamos que siguieran peleando por las cosas que creían. Entonces, ¿qué mejor medio que un partido político? Entonces ellos mismos se idearon la Unión Patriótica para seguir peleando de otra manera lo que venían peleando por la fuerza de las armas. The peace process undertaken by President Betancourt was Colombia's most serious, most substantial effort to find a path to peace. The memory of that frustrated hope is a painful one. The Patriotic Union suffered 4,500 homicides. Presidential candidates, elected officials, and ordinary members were killed. But this pain should not justify the way that episode of Colombian history has been forgotten. Uno de los problemas que tienen los países en desarrollo es su discontinuidad en todo. Aquí no hay continuidad ni en lo educativo, ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en nada. Para todo el que gobierna en Colombia, el primer día de la creación es él. Antes de él no existía nada. Entonces no acumulamos experiencias. No somos acumulativos. No nos sirve nada lo que se hizo para atrás. Este es el momento en que ningún gobierno ha convocado a todos los que han participado en la paz a un gran foro para que digan qué hicieron, en qué se equivocaron, cómo ven las cosas. No, aquí el pasado no importa. Nos pasa como a los niños que no tienen pasado. ¿Por qué? Porque envejecer es tener recuerdos. Los de aquí, los jóvenes no tienen recuerdos. Los países jóvenes no tienen recuerdos. Even here, in access to memory, there are two Colombias. And not everyone has forgotten the experience of the Patriotic Union. Some Colombians keep the memory alive. Para que buscáramos entre todos las salidas políticas a la crisis nacional, en 1985 protagonizamos papel principal como plataforma de lanzamiento para la conformación del movimiento Unión Patriótica, parte sustancial del proceso de diálogos que para ese entonces desarrollábamos con el gobierno del doctor Belisario Betancourt. Fue un esfuerzo importante por jalonar más las posibilidades que se abrían en la búsqueda de senderos civilizados para la solución de la confrontación. Pero el Estado, los personeros del régimen político y el llamado establecimiento, una vez más, se atravesaron criminalmente, abortando a través de la guerra sucia y el terror paramilitar el nacimiento de esa posibilidad. Fueron más de 4.000 activistas asesinados con sevicia y cobardía, frustrando miserablemente esa nueva esperanza y confirmando una vez más que en Colombia la búsqueda de soluciones políticas tiene en el Estado a su irreductible enemigo. Alfonso Cano is the national head of the Bolivarian movement, a political platform that, for strategic purposes, was founded clandestinely so as to avoid repeating the experience of the Patriotic Union. Desde el punto de vista programático de su plataforma, es amplia en la medida en que no es una propuesta que afecte propiedad privada, no es una propuesta socialista, no es una propuesta de dictadura del proletariado, es una propuesta amplia desde el punto de vista de la concepción económica, del ejercicio de la política, del desarrollo de una política social, pero es cerrada y es restringida desde el punto de vista de su funcionamiento orgánico, compartimentada, de tipo conspirativo si se quiere, con el único objetivo de proteger al máximo la actividad de quienes quieran integrarse como bolivarianos al nuevo movimiento. Es eso. El día que generemos por la fuerza de las armas o por la fuerza de la acción de las masas, generemos condiciones para que ese movimiento sea público, lo haremos. Pero mientras tenemos el deber
y la responsabilidad de darle unas mínimas garantías a todos aquellos que quieran integrarse al combate por la nueva Colombia. The women of the OFP have been sentenced to death, but they are far from dead. Tonight, Paco and John will accompany them on a visit to the churches of Barranca Bermeja. It's Good Friday. Entonces el acompañamiento que hacemos varía mucho. A veces es hacer una presencia en una oficina, a veces es acompañamiento a personas individuales en cualquier cosa que hacen, que tiene que ver con su trabajo. Les acompañamos andando por la calle, cuando van a colocar denuncias, a entrevistas, a reuniones, a lo que sea. Porque para alguna de esa gente es un peligro simplemente cruzar la calle, porque la vigilancia es tan tenaz que en cualquier momento algo puede pasar. El nivel de amenaza que sufren a veces es tan alto, y para mí me alucina a veces su voluntad de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que hacen a pesar de todo eso. Y algunos de ellos llevan años con este tipo de amenaza. Brigadas Internacionales ha hecho un aporte muy importante con la Organización Femenina Popular, y es todo el acompañamiento que hemos necesitado aún. Ellos en estos momentos ha sido como la mano derecha de la OFP en cuanto a que pues los actores armados, como que para ellos el apoyo, la presencia internacional es un limitante para que ellos procedan a realizar, a llevar a cabo sus hazañas de guerra. Ellos, en el momento en que nosotras como organización femenina necesitamos, acudimos, los llamamos, están disponibles día y noche, las 24 horas del día, y nos acompaña a veces cuando le da. Cada día nos toca y nos afecta mucho más, porque se nos limita la ida a los sectores, porque se nos limita el desarrollo pleno de nuestros programas, y en este caminar venimos con brigadas que nos acompañan permanentemente, y que pues sí hay un respeto hacia ellos por parte de los actores, y que pensamos que eso nos permite continuar y seguir llegando a los sectores, nos permite poder seguir realizando nuestro trabajo. The Women's Center in the Northwest area reflects the far west era of the neighborhood. Before belonging to the OFP, it had been a police station and then a brothel. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo va la cosa? Sí. Esperando compañía para que nos vayamos a hacer en cuanto a la situación sociopolítica que nos acoge en estos momentos. Es la problemática de los grupos armados, los actores armados, en este momento más agudo con los paramilitares, porque los paramilitares han venido a tratar de acabar el proceso organizativo
de la OFP aquí en Barranca. ¿Por qué? Porque aquí dice que había fantasmas. The work of these women, who have been threatened with death, is very important for many people in Barranca Bermeja. They are the only helping hand available to displaced people. También, pues, como organización femenina popular tenemos otras series de beneficios a las comunidades, como es en la Casa Central tenemos los servicios de médicos, servicio de medicina general, tenemos el servicio de psicología, odontología e información de Profamilia. Allí funciona una oficina de Profamilia y también hay una abogada y un abogado. Estos espacios están dados porque en Barranca las mujeres poco tenemos posibilidades de gozar de beneficios como es la salud. La Organización Femenina Popular en parte le ha tocado asumir pudiera ser un 70% de las necesidades de salud que tiene Barranca Bermeja. Estoy colando mango para hacer refresco de mango. Sí. When leaving the house, the former police station, former brothel, we are struck by the heat and light of the tropics. From the skies of Barranca Bermeja, no fans hang, only an intense sun that brings to mind the words of Patricia. Que aquí hay, como decimos, hay dignidad todavía por ahí confundida, pero todavía hay gente que quiere seguir luchando por una vida digna, seguir luchando por la civilidad y la autonomía. Yet I can still recall what Lars told us. Es también una ciudad muy militarizada por los intereses económicos que hay, por supuesto, ¿no? Then the Garcia Marquez story turns into a tale by Kafka, because it's somewhat Kafkaesque that the most militarized city in Colombia has 2 homicides a day, that families are forced out of their homes, that those who speak out against this situation, the women who help the displaced people and the most underprivileged families, cannot go for a walk at the city. Y también te lo pasas bien, porque después es como curioso, ¿no? Es como has ido ahí a hacer teatro y has visto un mundo que difícilmente verías si no... But the most Kafkaesque part of it is that the protection the Colombian state should be providing its citizens is being given instead by Peace Brigades International and its volunteers, who come from Europe, Canada, or Australia. Though Lars may be right, and so much of the Colombian army is not here for the people, but rather para proteger a los oleoductos de Ecopetrol, para proteger a Ecopetrol y así, pero es muy notable. and, most importantly, interview the survivors of the left-wing movement Patriotic Union. Luego tuve que salir a Bogotá y
Llegué a ser vicepresidente nacional de la Unión Patriótica, segundo vicepresidente cuando Bernardo Jaramillo Osa fue presidente y Diego Montaña Cuellar primer vicepresidente. Yo reemplacé en la Unión Patriótica a Carlos Efrén Agudelo, del movimiento ADO que había integrado la Junta Nacional. Y precisamente por estar en eso, pues fuimos condenados a muerte todos los miembros de la dirección. Y yo salí del país en 1988. Bernardo Jaramillo salió hacia Alemania y yo viví en Austria 5 años como refugiado político. The region known as Magdalena Medio, whose unofficial capital is Barranca Bermeja, is one of those that has suffered most in Colombia's dirty war. Pero no somos escudos humanos. Nuestra función aquí no es de interponer nuestro cuerpo para evitar que le peguen un tiro a que acompañamos. Nuestra función aquí es tratar de evitar que el que da la orden de disparar la dé. Entonces nunca vamos a interponernos en un tiroteo porque lo que pretendemos es que no se dé ese tiroteo nunca. A year ago, I traveled to this strange city on the banks of the Magdalena River, some 400 kilometers north of Bogotá. Barranca Bermeja is important to Colombia because it is the country's oil capital. Though less glamorous than emeralds or coffee, which are Colombia's national symbols, petroleum is the country's #1 export. The doomsayers in the capital Bogotá said that if I wasn't kidnapped by the ELN, the National Liberation Army, a guerrilla group which dominates in this area, then it would be the self-defense groups, better known as the paramilitaries. Pero es también una ciudad con mucha violencia. Posiblemente Medellín está como disputando el primer lugar, pero es una ciudad muy violenta. Es una ciudad de unos 300,000 habitantes y hay unos 2 asesinatos diarios ahora como promedio. Between 1987 and 1994, this strange war took the lives of nearly 2,000 people. Este proceso luego da el salto a lo que se conoce ya sobre el 87 como Red 007 de la Armada Nacional, que ya entra en un proyecto de frente a asesinar cuadros del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, del FAN y de todos los sectores sociales y populares de Barranca Bermeja. El primer gran asesinato de esta red oficialmente lo hace precisamente el 30 de agosto de 1996 con el asesinato de Leonardo Posada. 86, perdón, lo asesina un comando de la Armada directamente. Luego ya empieza el asesinato de esta red que cobra más o menos 130, 150 víctimas judiciales. Y son asesinatos políticos, hay muy poca delincuencia, es violencia política, por la lucha del control sobre la ciudad, ¿no? Entre los grupos de autodefensa y los grupos guerrilleros. Last year, there were 570 registered homicides in Barranca Bermeja, nearly 200 for every 100,000 inhabitants. To place that figure in perspective, the rate for Latin America as a whole is 35, and for Colombia, first in the world, it's 75, far below the nearly 200 of Barranca Bermeja. I went to Barranca Bermeja, also known simply as Barranca, because I wanted to see for myself this city's conditions of life, its tradition of civic struggle,